están, hermanos queridos? Muy buenos días, bendiciones. Deme un segundito que estamos aquí hablando con la hermana María Angélica. Ya, un abrazo, querida. Ahí hablamos terminando, ¿ya? Ya, mi amada, un abrazo grande, la queremos mucho. Voy a dejar el teléfono aquí al ladito, ¿ya? Ahí está mi hermana María Angélica, desde allá, desde Santiago, que está conectadita. Estábamos hablando un poquitito ahí, pero yo no le podía hablar mucho porque justo estábamos comenzando. Así que le mandamos un abrazo grande a mi hermana ahí, por supuesto, como siempre se lo digo. Y saludo también a mi suegrita que está conectada esta mañana, desde allá, desde Puerto Saavedra. Está Solange conectada ahí, está Lisette conectada desde Vilcún, un abrazo. Mi hermana Eliana Contreras, un gran abrazo, bendecida allá en San Patricio. Patito Repol de acá de Temuco, bendiciones. Mi hermana Sole Mardones, bendiciones, querida. María Gutiérrez de Vilcún también, un abrazo. Mi hermana Edith Sandoval Gallardo desde allá de Codingüe, un gran abrazote también. Yaquita Acuña, buenos días, allá en Vilcún. Mi hermana Verena Cortés de Lonquimay, un gran abrazote. La próxima semana andaremos haciendo algunas visitas por Lonquimay. Allá están en cuarentena, pero vamos a ver qué es lo que pasa de aquí a allá, pero igual vamos a ir, así que vamos a andar haciendo las visitas, visitando a los hermanos allá en el campo y en la ciudad. Andaremos por la cordillera la próxima semana. Saluda a mi hermana Jacqueline Urra desde allá de San Felipe. Un gran abrazote, hermana querida. Queridos, sean todos muy bendecidos esta mañana. Una mañana de día viernes, ya viernes 25. Nos queda poquitos días para terminar ya con junio. Mi hermano Luis Barría de Puerto Montt. Muy buenos días, querido. ¿Cómo estás? Un abrazo grande. Un buen día, Luis. Un buen día en el trabajo, hermanos queridos. Les decía que hoy día ya viernes 25 de junio. Ahora, ¿cómo ha pasado el tiempo, querido? Estos días les he estado recordando. Yo ya estamos a mitad de año. Ya comenzaremos la próxima semana con julio. Ya empezamos a salir del año. Amados, creo que es un buen momento para meditar en qué pie estamos frente a las situaciones y frente al Señor. Y hemos estado ministrando estos días, esta semana, acerca de ser un pueblo activo, firme en la fe, valientes y fuertes. Y ayer ministrábamos un poco acerca de Josué y cómo el Señor lo animaba a que fuera valiente, cómo el Señor le incentivaba, le decía, mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. Esta valentía habla de una fortaleza, un valor, una fortaleza ante las personas, circunstancias y los problemas de la vida. Esta valentía no es una valentía que venga porque nosotros en nuestras fuerzas la logremos, sino que yo quiero hablarte esta mañana de que, y lo he mencionado siempre y siempre lo voy a seguir mencionando porque de esto se trata nuestra vida de cristianos. Todo esto viene y nace de una dependencia del Señor. Es como el ejemplo que hacíamos de David. David, si fue capaz de enfrentar a ese gigante Goliat, no era porque él se viera tan fuerte, porque de hecho había un pueblo fuerte, que era el ejército de Israel, que no fue capaz de enfrentar al gigante. David lo que estaba viéndose era en su fortaleza en el Señor. Él lo que le dice al gigante es que él se ha levantado en contra de los escuadrones del Dios de Israel. Entonces, amado, querido, quiero decirte esta mañana que tu fortaleza está ligada a tu dependencia de Dios. Tu seguridad la da quien te respalda, quien está contigo. Y creo que en eso todos tenemos que estar trabajando siempre. Muchas veces nos llenamos de temores porque no tenemos confianza. La enseñé el domingo yo, el temor usa el mismo principio de la fe. Lo que me temía, dijo Job, lo que me temía me sobrevino. Estaba pensando, a veces tú estás pensando en cosas trágicas. Ayer conversamos que somos tan buenos con unos hermanos, estábamos allá en la ciudad de Victoria compartiendo, y mucha gente nos pasamos rollo, justo los ejemplos que yo hago. El hermano Mauricio nos decía ayer que una vez tuvo un dolor en un costado y siempre uno se pasa rollo, decía, finalmente eran piedras que él tenía en no sé cómo se llama la vesícula, no sé cómo es la cosa ahí, de las piedras, pero no, y él ya estaba pensando que poco menos que era cáncer, le decíamos con eso, pero somos buenos para dispararnos en esas cosas, y así opera el temor. Tú te empiezas a pasar rollos, piensas que lo que ni siquiera estás viviendo, te empiezas a pensar que ya tú vas a estar en ese drama y te ocurre.
Porque el temor usa el mismo principio de la fe. La fe dice que tú crees que tú ya tienes lo que no estás viendo, pero solamente que la fe está basada en la palabra de Dios, en lo que Dios dice. ¿Sabe usted que cuando la Biblia habla de valentía, era sumamente importante para el pueblo de Dios, para la gente en general, que hubiera gente valiente? Los cobardes eran desechados, la gente cobarde era desechada, era menospreciada. De hecho, por eso también podemos ver, y estuvimos viendo estos días, yo le decía activo, firme, valiente y fuerte, y ministrábamos acerca de 1 Corintios 16, versículo 13, yo se lo leía un poco en la NBI: manténganse alerta o activos, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Entonces, esta valentía viene de una dependencia de Dios. Por eso tú puedes enfrentar circunstancias, situaciones, cosas que te aquejan con valentía, porque sabes en quién tú has creído. Y por eso la palabra también lo dice ahí en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, la palabra hace la diferencia entre la cobardía y la valentía, y el poder, el dominio propio, la capacidad de tú ser un hombre, una mujer dependiente de Dios. Y ese dominio propio habla de una autodisciplina. ¿Cuál autodisciplina? Que un hombre, yo le explicaba el domingo, que un hombre no hace lo que él quiere, hace lo que Dios quiere. Que una mujer no hace lo que ella quiere, hace lo que Dios quiere. Para eso tú y yo hemos sido capacitados por el Espíritu Santo para hacerlo. Mucha gente se excusa: es que yo no puedo, es que no, es que tú no quieres. Porque la Escritura dice en 2 de Timoteo 1:7 que a Dios no nos dio a nosotros un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces necesitamos levantarnos, como ministrábamos estos días, despertar. Los valientes necesitan despertar. O sea, pero están dormidos. ¿Sabe qué? A muchos les ocurre que se ceden a cosas incorrectas en su vida porque quieren, y después te justifican: es que mi vida pasada, es que lo que... Querido, tú y yo tenemos una nueva vida en Cristo. Es que tú y yo decidamos caminar en este espíritu de valentía que Dios nos ha dado, en este espíritu de poder, de amor, de autodisciplina, de dominio propio. Que nosotros decidamos caminar en esta verdad, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Un cobarde, un espíritu cobarde siempre va a llevarte a ir alejándote de los principios divinos. Va a decir: no, es que no se puede, es que es tan complicado. ¿Sabes qué? La gente a veces dice: es tan difícil ser cristiano. Difícil es cuando Cristo no es tu Señor. Pero cuando Cristo es tu Señor, el Espíritu de Dios está en ti y Él te impulsa a hacer la voluntad de Dios. No es difícil ser cristiano. No es difícil caminar en los principios. Pero a veces para ti es más fácil cederte a tu carne porque no hay dependencia de Dios. Y Dios me hablaba esta mañana: háblale a mi pueblo. Yo siempre lo menciono: seamos dependientes de Dios. Un valiente es dependiente de Dios. Un valiente sabe en quién está confiando. Un valiente enfrenta las pruebas, las situaciones y las circunstancias porque sabe quién le respalda. En esa está basada nuestra valentía. No en nosotros mismos, sino en quién nos respalda a nosotros. ¿Quién es el que va conmigo? ¿Quién es el que va delante de mí? ¿Quién es el que me rodea? ¿Quién es el que me fortalece? ¿Quién es el que me responde? ¿Quién es mi guardador? ¿Quién es la roca firme de mi vida? En eso está basada la valentía nuestra como hijos de Dios, en quien nos respalda, no en nuestras capacidades, porque si es por nuestras capacidades estamos todos mal, porque ninguno de nosotros podía ni siquiera haber salvado a su propia vida. Es en quien nos respalda y en Él debe estar puesta nuestra confianza. Mira lo que dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31. Vamos a leer al 33. Gracias, Señor. Perdón, al 32. Un versículo muy conocido. Mira, muchos citan solo el verso 32, pero la base del versículo 32, el versículo 32 de Juan 8 dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Todo el mundo lo dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ese conocer la verdad y que tenga como fruto que nos hará libres tiene una base. Y eso está en el versículo 31. Y dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdadera libertad que viene como consecuencia de la verdad de su palabra, tiene un fundamento: permanecer en la palabra. Es permanecer en la palabra. Por eso estamos ministrando ahí en 1 Corintios 16:13. Activos, firmes en la fe. Permanezcamos en la verdad. Permanezcamos en la palabra. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Gente que se entrega por completo a los principios divinos y que manifiesta a Cristo en su vida. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios me hablaba de estas cosas estos días y ahora en la mañana nuevamente, y venía esta pregunta: ¿quién es el Señor de tu vida, mi amado, mi amada? ¿Qué es Cristo para ti? Venía ese pasaje en la mañana y lo meditaba un poco cuando Jesús estaba con los discípulos en Cesarea de Filipo y mirando ahí una roca gigante que había ahí en un acantilado donde había muchos nichos, muchas cuevas, y estaba lleno de idolatría ahí. Habían distintos tipos de ídolos en esas cuevitas así metidas como grutas. Para nosotros, cuando uno viene del catolicismo, yo me acuerdo en Vilcún había una gruta, había una estructura así como un hoyito ahí, como una cuevita donde había ahí todo, estaba la idolatría ahí mismo. Bueno, eso pasaba también en los tiempos de Jesús. Y cuando Jesús está en Cesarea de Filipo y ven toda esa montonera de idolatría, Jesús le dice a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ahí les hace esa pregunta. ¿Y qué tiene que ver con el permanecer? Tiene mucho que ver, porque cuando Cristo se te ha revelado a la vida y tú decides caminar con Él, tú tienes la identidad clara de quién es tu Dios y quién eres tú. Entonces cuando Jesús le pregunta, bueno, dicen, no, que uno dice que tú eres Juan el Bautista, que tú eres un profeta, que tú eres acá, que tú eres allá. Y Jesús se da vuelta a ellos, porque hoy día pasa lo mismo, hay una mezcolanza, todo es Dios, todo es Dios, todo es Dios. La gente dice, no, todos los caminos llevan a Dios. No, señores, no todos los caminos llevan a Dios. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por medio de Cristo Jesús. La idolatría siempre ha existido, y la idolatría no son monitos. La idolatría es donde está puesta tu confianza en tu corazón. A veces somos nuestros propios dioses, queridos. Jesús le dice, ¿qué dice la gente que soy? Todos tenían una opinión acerca de Cristo. Tú tienes que preguntarte, ¿quién es Cristo para ti realmente esta mañana? Esta mañana es un poquito de enfrentarnos. ¿Quién es Cristo para ti? ¿El que te sana solamente? ¿El que te restaura solamente? ¿O Él es el Señor de tu vida? Porque Jesús luego le pregunta a los discípulos y les dice, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y es ahí cuando Pedro se levanta y le dice, tú eres el Cristo, el ungido y su unción. Eso significa el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Jesús le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está diciendo sobre todo esta idolatría y sobre esta revelación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es el ungido y su unción? ¿Es el Señor de tu vida? Amados míos, para caminar en valentía, para caminar bajo un espíritu correcto en nuestra vida, necesitamos que Jesucristo sea nuestro Señor. No sea un aderezo a nuestra vida. No sea el aderezo que yo hago lo que, cuando me gusta algo que me dicen, lo hago. Cuando me dicen algo que no me gusta, no lo hago. Querido, eso no es ser cristiano. No es tomar usted una actitud de disciplina en su vida. Hagamos lo que Dios dice. Hagamos lo que Dios dice. Caminemos en la verdad. Jesús dijo, y con esto termino esta mañana, con el libro de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 5, que es el versículo que les voy a compartir esta mañana. Ya estamos en la hora, ya las 7 de la mañana son ya. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Mira, el permanecer en Cristo siempre te va a hacer crecer, desarrollarte, fructificar, multiplicarte, querido, entrar en una plenitud. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Mira lo que dice acá, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Y acá el versículo 4 lo dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Permanezcamos en el Señor, firmes, activos, firmes, valientes y fuertes. Ese firmes en la fe. Permaneced en mí, yo en vosotros. Permanece en el Señor. ¿En qué estás permaneciendo tú frente a las circunstancias? ¿En qué estás permaneciendo tú? ¿Qué estás haciendo con tu vida hoy? ¿Estás siendo un hombre o una mujer que entiende que no ha recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, de autodisciplina, que ya no se manda a sí mismo, sino que hace lo que Dios le manda que haga? Permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Él es la fuente. El pámpano apegado a la vid se está nutriendo de la fuente correcta, y eso es lo que te va a hacer crecer, desarrollarte, fructificar. La palabra dice ahí en Génesis, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla. Y nosotros en Cristo hemos vuelto a este principio del origen, en esa relación con el Padre. Dios quiere que tú lleves mucho fruto. Por eso dice que más ustedes han sido limpios ya por la palabra que os he hablado. Esta palabra viene hoy día a lavarte. ¿Para qué? Para que tú y yo llevemos frutos. Esta palabra viene a limpiarte esta mañana, esta administración que estoy soltando sobre ti esta mañana, para que tú despiertes, para que se despierten los valientes. Tiene que hacerte reaccionar. Querido, permanezcamos en el Señor. ¿Estás permaneciendo en el Señor, mi amado, mi amada? Porque si tú permaneces en el Señor, porque Él ya está en ti, entonces llevarás mucho fruto. No se trata de activismo, se trata de fructificar en nuestra vida. Amado, si usted es padre, usted es responsable de manifestar frutos sobre sus hijos, sobre sus generaciones. Usted está abriendo una brecha delante de sus generaciones. Permanezcamos en el Señor. Amados, seamos valientes y no transemos los principios divinos, amados míos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. El espíritu de cobardía que el mundo tiene está lleno de temores, por eso no hay un avance. Usted ha recibido el Espíritu de Dios, el cual lo lleva a manifestar el poder de Dios, a caminar en el amor de Dios y ser un hombre y una mujer dependientes de Dios. Somos de aquellos que no hacen lo que se les ocurre, sino que hacen lo que Dios quiere que hagamos. Llevemos mucho fruto, querido. Fructifica en tu vida, fructifica en tu casa, fructifica en tu familia, fructifica en tus hijos, fructifica en tu trabajo, fructifica en tu barrio, fructifica en tu ciudad, fructifica en tu región, fructifica en tu país, fructifiquemos en el mundo. Pero queridos, seamos una generación dependiente del Señor. Permanezcamos en Él, activos, firmes, valientes y fuertes. No te olvides lo que Dios nos comenzó a hablar el domingo pasado. Valientes, levántense, despierten. Solo hay que despertar y empezar a hacer lo que tenemos que hacer. Permanezcamos en el Señor, mis amados. Permanecer en el Señor es permanecer en su palabra, como lo dice ahí en Juan 8. Permanezcamos en el Señor, permanezcamos en su palabra. No transes los principios y serás testigo de que tu vida comenzará a fructificar. Gracias, Señor. Gloria a Dios, nos pasamos, son las 7:05. Les bendigo esta mañana, les amo. Despierten con esta palabra, queridos. Busquen del Señor intensamente. Seamos un pueblo apasionado. Hijos de Dios con poder. Hijos de Dios que buscan. Hijos de Dios, queridos, que derraman su corazón cada día en una dependencia plena del Señor. Porque los únicos que ganamos, como digo yo siempre, somos nosotros. Los únicos que ganan en esta búsqueda eres tú y soy yo. Saludos ahí, está saludando en Coctelería Salamanca, la hermana creo que se llama Mónica Salamanca. Un abrazo, muy bendecida, qué bueno verla ahí conectada. Un gran abrazo desde allá de Salamanca. Mónica de Salamanca.
Así que les mandamos saludos a todos por allá, muy bendecidos. Queridos, es un buen tiempo, es un buen tiempo. Sean todos hoy día bendecidos por esta palabra. Tómela, actívese y tomemos una determinación. Haga Jesucristo el Señor, el dueño de su vida, y caminemos en su verdad. Dejemos de jugar a ser cristianos y seamos cristianos de verdad. Cristiano significa que Cristo es el centro, que Él sea el centro de tu vida, amado, amada. Y veamos en nuestras vidas y en nuestras generaciones el fruto correcto. Les amo, que tengan un excelente día. Ya se nos pasó mucho la hora, son las 7:07. Me despido, les mando un gran abrazo. Esta noche estaremos a las 10 de la noche conectados en Aprendiendo de Oración y orando juntos a las 10 de la noche. Los espero para esta transmisión. Mañana en la mañana sigue el último día de devocional de esta semana, que son de lunes a sábado, y en la tarde a las 19 horas estarán ahí con toda la familia, compartiendo en familia. Estaremos ahí con Lucián, que va dirigiendo ese programa, para estar ahí compartiendo con nuestros hijos y con quienes estén alrededor nuestro, o si usted está solito, gloria a Dios, ahí compartamos y aprendamos de la palabra juntos. Amén. Bendecidos, les amamos. Un buen día, un muy buen día para todos ustedes. Adiós.